Hola Santiago, hola Leila, hola Brendan, ¿cómo estáis? Hola, Cristian, ¿qué Hola, tal? Muy Muy bien, buenas. muchas hola Saludos. gracias. Cristian, Gracias por estar con Cristian y nosotros. Brendan. Eh, Muchas gracias nada, por bueno, la idea invitarnos. es... Nada, gracias a vosotros. Que nada, la idea es hacer una charla entre las dos asociaciones, entre APSA, la Asociación Española, y ASA, la Asociación de Sonido Argentina. Y bueno, surgió un poquito por el tema de compartir un poco opiniones, situaciones de cada una y pues entiendo, desde nuestra parte entiendo que pues a lo mejor alimentarnos un poco de cómo va la vuestra y a lo mejor pues al revés y también pues compartir un poco eso, inquietudes y tener también como un punto de inicio también de futuras colaboraciones, ¿no? Y esa es un poquito la idea. Así que nada, sobre todo Santiago Fumagalli es presidente de ASA, ¿correcto? Sí, eh, Y Leila, tú Leila, eres la Leila, vicepresidenta. Y sí, Leila vicepresidenta, nuestra ¿verdad? vicepresidenta. Sí, Muy bien. Por nuestra parte está este, Brendan, que es el secretario de APSA y un poco cofundador, ¿verdad? Es un poco, yo siempre digo, entre confianza a la que no nos oye nadie, que para mí el APSA es Brendan, así que no, no podías faltar. Y yo estoy también en la junta directiva como vocal. Así que nada, pues eso, daros las gracias y pues queríamos empezar un poquito la charla, a ver un poquito, pues eso, qué sacamos en claro de comparando un poquito las dos asociaciones. Así que nada, eso, bienvenidos y no sé quién se lanza a hacer la primera pregunta o el primer comentario. APSA empezó, a ver, el proceso de APSA, la creación fue en torno al 2017. Se creó, se empezó a germinar una idea de asociación en Barcelona, en un grupo de los profesionales del sonido audiovisual en Barcelona. Y al cabo de... se fundó y al cabo de 2 años otro grupo en Madrid, independientemente, también empezó a germinar esta idea de crear una asociación. La asociación que se creó en Barcelona era de ámbito Cataluña, no era de todo el Estado. Y cuando supimos unos de los otros, nosotros les dijimos, oye, nosotros llevamos con este proyecto, estamos avanzando, llevamos 2 años, hemos creado una base, tenemos ya unos estatutos, que si unimos fuerzas, ya que vemos que compartimos objetivos y curiosidades y un poco defendemos los mismos derechos, y de ahí salió o se juntaron los dos grupos y se fundó, creo que fue en torno al 2019, creo, sí, en torno a así 2019, la asociación pasó a ser de ámbito estatal, de ámbito todo, bueno, todo, de toda España, y pues desde entonces, que serán, ¿qué? O sea, realmente llevamos unos 7, 8 años andando. mm, sí, nosotros ya estamos por cumplir ahora nuestro 10º aniversario. Así que bueno, si el año que viene llegan a estar acá por estos pagos, van a estar invitadísimos a la celebración que hagamos. Eh, Vamos a tirar asa por la ventana, como dice la expresión. Está Eh, bien, yo recuerdo que cuando y nosotros empezamos, claro, empezamos a mirar qué asociaciones y qué cosas parecidas habían. Y unas de las referencias que tuvimos era vosotros. Yo recuerdo ver vuestra página web, ver vuestra distribución de las categorías de socios, así también como creo que es sí, la Asociación de Editores Argentinos de Imagen. Y un poco me pareció interesante, al menos no sé si ocurrió eso, mira, también os lo lanzo la pregunta a vosotros. eh, Aquí en España lo que ocurrió es que de repente, en torno entre 2017 y 2019, empezaron a aparecer muchas asociaciones de departamentos del audiovisual. Existían algunas, como por ejemplo la de directores de fotografía y alguna de dirección, pero en ese periodo estaría bien analizar por qué se empezaron a crear como varias que con el tiempo ahora ya prácticamente creo que aquí todo departamento audiovisual tiene su propia asociación. Y os quería preguntar si ocurrió un poco lo mismo con vosotros o ya existían muchas. mira, históricamente, así que recuerde, no me quiero mandar alguna macana, pero creo que ADF, que es la Asociación de Autores de Directores de Fotografía, creo que es una de las más antiguas, que representa, obviamente, como dice su nombre, los directores de fotografía. Después está la DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, que también tiene sus cuantos años, pero no sé si no sé cuál es bien el funcionamiento en términos de asociación.
hacen, digamos, tienen unas instalaciones increíbles y proyecciones, organizan charlas y la mano en coche, pero nosotros ASA creo que nos empezamos a sentir la necesidad de conformar, de juntarnos, por un lado, porque teníamos como ciertas dudas al respecto de cuánto estábamos cobrando. Creo que uno de los primeros motivos fue medio económicos, de ver como, de plantarnos frente a productores y establecer como unos salarios básicos según el tipo de producción que hubiera, que me acuerdo que una de esas primeras reuniones fue en Tres Sonido, que es el estudio de Leandro de Loredo, y donde participamos directores de sonido como José Luis Díaz, Leandro de Loredo, Federico Esquerro, estaba Javier Farina, si no me equivoco, que es jefe de sonido de directo. No sé, éramos varios, ahí como viendo eh, que eso, digamos, estamos como un poco desorientados de cuánto costaba, qué valor ponerle a nuestro trabajo. Eh, y me acuerdo que habíamos llegado a una conclusión, porque acá el cine se financia, mejor dicho, se financiaba hasta antes de la llegada del gobierno actual en Argentina a través del INCA, del Instituto de Cine, y habían distintos tipos de proyectos que podían ser documental o de distintos accesos a si la categoría alta, baja, media. Entonces, habíamos llegado a una conclusión que podíamos ponerle un valor a la postproducción según entradas de cine. Eh, y que me acuerdo el valor, que incluso ahí creamos un sitio web, eh, creo que era directoresdesonido.com.ar, una cosa así, como donde podíamos chequear y que habíamos llegado al acuerdo de que una postproducción rondaba las 5.000 entradas de, de, de sala de cine. Esto me parece muy Eh, interesante porque, claro, has sacado varios temas, pero me parece súper curioso entonces, para que lo entienda, este número que salía de cuántas entradas de cine vendría a ser un poco el presupuesto que un director de sonido pediría por un proyecto en concreto, ¿no? O si es, hmm. o por ejemplo, si es un jefe de sonido directo, diría, vale, pues este tipo de proyecto no es un, o sea, claro, aquí normalmente, bueno, sí, prácticamente siempre, sobre todo en directo, va en relación al equipo que va en... Aquí, Cristian, creo que puedes entrar tú más que yo, porque yo soy más de postproducción, pero es como más una cuestión de tiempos, ¿no? ¿Cuántas semanas de trabajo? ¿Cuántos? Y en esas semanas, ¿qué cantidad de trabajo? Por eso me parece muy curioso el tomar digamos, como cálculo el número de entradas que, digamos, vendería esa producción. Por lo tanto, el cuán vasto, cuán grande, entiendo que Bueno, entonces una era todo película... incierto. Perdón, te interrumpí, Mm. Brendan. No, 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 perdona, no, que decía que entonces si tienes una película de 90 minutos, pero es que a lo mejor es que no lo estoy entendiendo, ¿eh? Pero una película de 90 minutos pero que a lo mejor no vendería muchas entradas, pongamos porque es una película más de nicho y una película también de 90 minutos, pero que va a ser un blockbuster, y vendería muchas más entradas, entiendo que entonces el presupuesto que se pediría sería distinto para ambos. Sí, no, obviamente. Eso fue un cálculo medio al tuntún al que llegamos. Digamos, vale aclarar Mm, que nosotros acá en Argentina tenemos un sindicato de cine muy fuerte que se llama ujú, SICA, ujú. que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, que es un sindicato que establece los valores mínimos de los salarios de todos los técnicos de rodaje y de casi todos de postproducción. Eh, entonces, y es un mínimo, establece un salario mínimo como para decir, che, bueno,
esta profesión, este trabajo vale, no sé, 500, no sé si 500.000 pesos o 600.000, no, estoy desactualizado con la lista, pero establecerle un valor mínimo al salario, no sé, de microfonista, de director de sonido en rodaje, de director de sonido en postproducción, del mezclador de sonido. eh, Faltan algunas categorías, pero estamos luchando para que aparezcan algunas categorías que no están. Bueno, yo por supuesto voy a defender el área de Foley, que es a lo que me dedico, pero justamente esa es un área que no está ahí, entonces bueno, hay que hacer como otro tipo de cálculos, pero no, para sumar a lo que dice Santi, lo que tiene el SICA es que, claro, para vos poder estrenar la película, tenés que tener a todas las personas involucradas contratadas bajo esas categorías. Entonces, es una forma al menos de que eso, de que no pase por izquierda, eso, el trabajo de la gente. Y bueno, creo que también, bueno, ASA después tuvo que ver con la lucha por esas categorías, de que aparezcan más representadas, porque claro, el sonido es un área que se expandió tanto en pocos años, sobre todo la postproducción, que aparecieron, ¿no? Esta división del trabajo. Antes quizás una sola persona hacía un montón de roles y bueno, esto de ir especificando ambientes y efectos, diálogos, y después ayudantes, bueno, eso empezó a surgir después porque el sindicato, bueno, tiene un convenio que es de los 70, no sé, es viejísimo. Y, y eso, como que aparecieron estas nuevas categorías y tuvo ahí, bueno, que ver la asociación de decir bien, bueno, qué trabajos hay involucrados en el área de sonido para que se vean representados y que esté cubierta esa gente, ¿no? De poder decir, bueno, cobro mínimo esto y tener esos números. Igual quizás me estoy adelantando, pero bueno, No, sí. no, perdona, Cristian, dale, dale. Dile, dile. No, bueno, que decía, claro, según lo que contáis también es uno de los grandes temas, ¿no? Que entiendo una de las prioridades al final de las asociaciones por la gente se quiere asociar es por el tema laboral, lógicamente, ¿no? Para una exigencia de condiciones laborales, tanto económicas sobre todo, ¿no? Y estandarizar y regular un poco las categorías, ¿no? O sea, aquí también ha pasado un poco, yo creo que es uno de los grandes temas, que es un poco a lo mejor también lo que da un poco más de miedo, pero sí pensamos, la gente que está en la asociación sí que pensamos que para hacer fuerza y conseguir poder regular o poder opinar sobre unas tarifas y unas condiciones laborales, pues obviamente la masa tiene que subir, ¿no? Es decir, es como si nos frustra un poco los que estamos en la asociación que es un tema muy candente, que todo el mundo quiere colaborar, pero quiere colaborar un poco desde el anonimato, ¿no? Y Mm. vamos, yo soy de los que piensa y entiendo que os pasaba un poco a vosotros lo mismo, que al final para esas luchas hay que hacerlas o desde un sindicato o desde una asociación. Y probablemente incluso de las dos, ¿no? Probablemente a lo mejor es que los sindicatos tienen que tener relaciones directas con las asociaciones para hacer esa lucha en conjunto, ¿no? Lo que sí parece que está claro que los tiempos que estamos, ¿no? El 2025, pues que para conseguir esas cosas tiene que ir obviamente desde la legalidad y desde unos entornos, pues eso, bien sea o sindicales o asociativos, pero claro, hay que ir, si hay que ir al gobierno, ¿no? Al Estado para dar estas, transmitir esas inquietudes, tiene que ser un número grande, claro, no puede ser, no, es que somos 32 personas que pensamos que hay que legislar eso, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que al final uno de los grandes temas, ¿no? Entiendo que Mm. es, y eso sí que es universal al final, es, obviamente, las opciones están para más cosas, lógicamente, ¿no? Para compartir, pues, inquietudes, sí, información, difundir, claro, difundir, exactamente, pero, divulgación, claro, formación, sí. lo que está claro que uno de los grandes temas y que inquietan, por lo menos aquí ha pasado, y entiendo que por lo que comentáis a vosotros es lo mismo, es el tema condiciones laborales, ¿no? Mm. Claro, la asociación no tiene un carácter gremial, es una asociación civil donde, bueno, nos reunimos personas profesionales del sonido y claro, eso nos permite muchas cosas y también nos inhibe de otras.
pero para mí lo importante y lo que es tan positivo es tener la representación, porque obviamente sí, esto que vos decís, Cristian, la fuerza que tiene una asociación, un nombre, una agrupación de personas profesionales, no es lo mismo que si van, ¿no? Aisladamente algunos actores a demandar bueno, comunicar cosas. Entonces, funciona mucho la asociación como representación de sonidistas en general y bueno, y de nuestros socios en particular, pero sí hemos, por suerte, hemos logrado muchas cosas a través de esa representación y por eso para mí es como tan importante y yo creo que no, obviamente no es solo el sonido, es todas estas asociaciones que estábamos hablando que se formaron en los últimos tiempos, de otros rubros, tiene que ver con eso, como bueno, sentarse a la mesa de, no sé, de una discusión gremial o sindical, tiene mucha más potencia si viene de la mano de una asociación que de personas así autoconvocadas sin organizarse. Así que sí, eso yo creo que es una pata muy fuerte de ASA que nos hemos podido agrupar. Bueno, tenemos, bueno, después podemos hablar de todas las comisiones que tenemos dentro de la asociación, pero la parte de gremiales sí, son socios que han querido participar para luego ir a representarnos en algunas discusiones que tienen que ver con, Mm. con los sindicatos, porque no solo interviene el de cine, sino también el de televisión en nuestro caso acá en Argentina. Y bueno, son lugares en los que vamos con el sello ASA a hablar en nombre de nuestras asociaciones y también de el sonido en general, ¿no? Para defender un poco nuestra tarea, nuestra labor. Mm. A ver, nosotros esto también es interesante porque aquí también existe un convenio que estipula una serie de tarifas para cada departamento y dentro de cada departamento para cada cargo, pero lo que lleva pasando desde hace ya bastantes años es que esas tarifas están por debajo de lo que es las tarifas normales de mercado, o al menos eso ha pasado con la gran mayoría de gente que está trabajando dentro de la industria. Quiero decir que siempre ha sido una reivindicación por parte de todos los departamentos, no solo de sonido, de que las tarifas establecidas en el convenio audiovisual tendrían que subirse. En este sentido, en España existe principalmente un sindicato especializado que es el TACE, que es el sindicato de técnicos de cine a nivel todo estatal, y son los que más han intentado pues trabajar y cambiar ciertos aspectos de ese convenio, y por lo que nos llegaba es que tenía un poco poder o poca fuerza. Aparte del TACE existen pues los dos grandes sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras y UGT, y, por ejemplo, sé que Comisiones Obras tienen una sección dedicada a audiovisual, que también pues trabajan por ciertos derechos o por reivindicar ciertos aspectos. La cuestión es que sí que existía como una cierta frustración de ver que no podíamos realmente influir en ese convenio. Y lo que ha pasado al final es que los propios técnicos de todos los departamentos acaban poniendo unas tarifas y eso es lo que los productores tienen que digamos, seguir si quieren conseguir a gente trabajando en sus proyectos. Y esas tarifas que se establecen casi de boca a boca están por encima del convenio. ¿Qué pasa? Que por un lado te permite estar trabajando en un salario que se acerca más a lo que deberías estar cobrando, pero por otro lado no hay un mínimo legal que te establezca. Entonces, por eso también Claro, fue uno de los grandes temas para nosotros cuando empezamos el tema de las tarifas. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo conseguimos establecer unas tarifas comunes? ¿Cómo conseguimos no tener que estar peleándolas continuamente? Porque legalmente no existe esa base. Y eso ha sido un trabajo que desde APSA hemos estado trabajando desde el principio y de hecho es un tema un poco caliente porque es algo que nosotros hablábamos mucho en los inicios de la asociación y cuando la creamos, de ser conscientes que como miembros de un mismo departamento y sobre todo los que trabajamos como autónomos y freelance, somos compañeros de gremio, pero a la vez somos competencia dentro de nosotros mismos. Cómo trabajar esas dos caras para conseguir entendernos sin destruirnos los unos a los otros, porque ahora este se queja, el otro ha bajado el precio y por eso ha conseguido este proyecto. Y estas rencillas hacen que no se consiga esta unidad de colectivo o de entender eso, que somos un colectivo de profesionales para luchar en una misma dirección. Eso fue una de las primeras como escollos a superar y que a día de hoy aún estamos diciendo, vale, ¿cómo abordamos este gran tema?
A día de hoy hay una cosa muy interesante que ha dicho Leila, y es que independientemente de que nosotros podamos afectar en el convenio, es el tema de la representatividad. De que si tú construyes una asociación que realmente agrupa a la gran mayoría de profesionales, entonces tienes la legitimidad de poder hablar en nombre de que representas a ese grupo. Entonces puedes ir a otros estamentos, a otros aspectos, a hablar con la administración o a través de federaciones para poder un poco reivindicar, pero tienes que tener digamos, esa participación, o como mínimo que exista una masa de socios que realmente representen a todas las trabajadoras y trabajadores de tu departamento, ¿no? Sí. De hecho, aquí ha pasado algo muy interesante que os va a explicar mejor Brendan, aquí se formó con el tema de la pandemia, aprovechando ese parón, pues se creó lo que es la AA, que es la Asociación de Asociaciones, ¿no? Y si quieres mejor explícalo tú, Brendan, porque eso sí que ha Sí. hecho fuerza, que se han conseguido muchas cosas y a nivel estatal. Sí, por ejemplo, el tema de las categorías profesionales que se han... Bueno, explícalo tú mejor, Brendan, que Sí, lo controlas es mejor. curioso porque las asociaciones al final se crean en los momentos de crisis. Yo estaba recordando ahora que la asociación en APSA Barcelona se inició en el 2017 porque hubo un problema. Creo que nació a través de la y Hacienda empezó a buscar falsos autónomos, y entonces las productoras de publicidad empezaron a cambiar las condiciones de trabajo o cómo iban a pagar. Eso supo como casi una crisis que hizo que todos se juntaran para decir, tenemos que hacer algo. Y un poco con el COVID ocurrió lo mismo. Claro, me gustaría saber también qué pasó, cómo se gestionó en Argentina, pero aquí, claro, se paran todos los rodajes, un montón de gente que pierde el trabajo, bueno, se tensaron mucho las cosas, y ya había esa masa, digamos, de asociaciones, la de montadores, de sonido, creo que de vestuario también existía, había dos de directores de publicidad, otra de nuevos realizadores y otra de directores, como que ya existía suficiente masa de asociaciones, la de guionistas, músicos, y se creó lo que es la Alianza Audiovisual, que es la federación que engloba a todas. Y desde ahí sí que se ha estado haciendo un trabajo desde el 2020 espectacular, hasta el punto de que a día de hoy la AA es como el interlocutor con la administración pública. Está trabajando cada semana con ministerios, con grupos de trabajo, participando en el desarrollo del Estatuto del Artista, en la nueva ley del cine que se empezó a crear hace 2 años, en la creación de nuevos epígrafes para Hacienda, en la creación de los nuevos, ¿cómo se llama? Titulaciones o formaciones profesionales dentro de lo visual. También han trabajado con el ICA, muy cerca del el ICA es como la institución que gestiona las ayudas para la creación cinematográfica, y ha cogido mucha fuerza. Realmente es uno de esos ejemplos de cómo a veces no hace falta ser un sindicato como tal, sino que si tú construyes una entidad que trabaja de verdad y representa a mucha gente, automáticamente te conviertes en el interlocutor para poder hablar con otros agentes y conseguir mejoras. Y lo curioso en este caso, además, es que fue la administración la que se puso en contacto con la AA, ¿verdad, Brenda? Si no me Sí, equivoco. algo así fue, sí, sí. Entonces, claro, fue claro que, pues a base de pues obviamente toda la difusión que estaba dando la AA, pues claro, es la propia administración que dice, a ver, ¿por qué estamos hablando con según qué sindicato y que no sé cuántos? Porque tenemos que meter en la conversación, tienen que entrar a debate, es una asociación que se han dado cuenta que representa realmente a todas las profesiones, ¿no? Que es la AA, la Asociación de Asociaciones. Claro, esa masa tan grande, y lo interesante de eso es ver cómo si efectivamente la unión de todos en asociaciones o en sindicatos, pero cuando el volumen es grande, es la propia administración que se pone en contacto con la AA para gestionar todas esas dudas, ¿no? Y claro, eso me parece muy interesante realmente. Sí, nosotros acá tenemos la Federación de Asociaciones, que también es la federación que engloba a todas las asociaciones de trabajadores profesionales del cine y el audiovisual, donde obviamente estamos nosotros, está ADF, están las dos asociaciones de editores, una es EDA y otra es SAE. Está ADA, que es de directores de arte. Todavía no tenemos un estatuto legal per se, que es algo que tenemos pendiente en la federación, lo que estamos trabajando hace ya un tiempo.
que eso, creo que necesitamos lograr la categoría de asociación civil legal, que es algo bastante bueno, que es un espacio al que recurrimos para ayudarnos en materias, por ahora sobre todo gremiales, eh, pero es un espacio súper importante y enriquecedor y del cual se pueden hacer un millón de cosas, ¿no? Desde actividades conjuntas y, y esas cosas. Sí, Está bueno, no, está bueno que mencionaron lo de la pandemia, que ayer lo charlábamos con Leila, que bueno, no es chocolate por la noticia, ¿no? Pero que es un momento que marcó un antes y un después en nuestra industria a nivel global. Eh, y, y es eso, como en los momentos difíciles, eh, no sé, surge la unión o la necesidad de juntarse de contenernos entre nosotros. Eh, nosotros creamos unos ASA Lives, que eran como unos videos en vivo de ASA, con participación de varios socios y socias, charlando, no sé, sobre cuestiones de sonido, de cómo estábamos llevando la pandemia, pero después charlas puntuales sobre sonido que fueron de gran éxito de taquilla. Eh, Sí, hicimos... y Perdón, perdón, Santi. no, no, por favor, no, no, Ley. No, que hubo como este acceso a la virtualidad que yo creo que nos trae a hoy, en este momento, que eso, que nos habilitó mucho conectar con socios, sobre todo de todas partes del país, y siempre tuvimos quizás más énfasis en las actividades presenciales. Y bueno, eso cambió con la pandemia de poder, sí, de distribuir la información de manera virtual porque era la única forma de vernos. Eso estuvo buenísimo. Y después también yo me acordaba, porque siento que fue la prehistoria ya, la pandemia, y no pasó hace tanto, eh, que claro, o sea, ASA se sostiene con la cuota social y llegado ese momento de la pandemia, nos tuvimos que plantear qué hacíamos con eso, porque claro, mucha gente perdió su principal fuente de ingreso, estábamos encerrados, no había rodajes, solo habían algunos trabajitos de películas que se habían filmado y todavía no estaban terminadas, entonces bueno, los que hacemos postproducción quizás teníamos un poco más de movimiento, pero muy poco. Entonces, bueno, ahí tuvimos esto, un par de ideas. Una fue como, bueno, condonar esa cuota que, que sí, nos parecía que no tenía, sí, que no era relevante en ese momento cuando las prioridades eran otras y también porque no sabíamos cuánto iba a durar esto. Y después, bueno, no sé, por ejemplo, ASA ofreció ayuda a distintos socios que, bueno, bueno, esto de los bolsones que quedó un poco en el léxico de ASA como un esfuerzo que al final estuvo muy bueno, como de poder colaborar con gente que quizás sí lo necesitaba realmente, en ese momento, que hicimos eso, unos bolsones que le hicimos llegar a la gente a su casa. Y, y Bolsones de después, comida, con, no sé, con claro, cosas básicas, víveres, sí. víveres, sí. Eh, y qué eso, bueno. como son como aspectos de ASA que nunca tuvimos en cuenta, que podíamos quizás sí, como entrar de otra forma también a la cotidianidad, que siempre, no sé, fue todo como tan profesional hasta ahora y después la pandemia nos puso en un lugar tan distinto y de unión, tan linda y tan especial. La verdad que con todo lo negativo que tuvo, de todas formas salieron cosas muy fructíferas. Y después me acordaba también como para hacer ahí un relevo de cosas de la pandemia que hicimos también un protocolo COVID, que fue algo que fue lo que Cierto, nos lanzó de nuevo al retorno es en verdad, nosotros tuvimos rodaje. que hacerlo también, sí. Claro, y era con ayuda de varios socios, así que se dijeron, puedo colaborar con esto. Hubo mucho intercambio con gente de otros países que ya quizás se había lanzado a filmar de nuevo. Y dentro de toda Argentina estuvo bastante adelantado
al retorno a la filmación. Y sí, y era todo como un tanteo, una prueba. Y después, bueno, esos primeros rodajes, no sé cuánto tiempo pasó, que siempre era como, no, se cayó uno, tuvimos que parar, Mm, dio positivo, era sí, sí. como, hay que aislarlo, y bueno, toda esa situación terrible. Pero bueno, desde ASA pudimos tener en nuestra web un protocolo que se respetó mucho y fue la guía para mucha gente para retornar a Mm. los rodajes. Nada, son cositas que ahora quedan como anécdotas, pero en su momento fue un montón de esfuerzo y enfoque en, hey, vamos a salvar nuestra tarea, o sea, poder retornar a nuestros puestos de trabajo nos parecía como muy importante y después ayudar a, a pasar ese mal momento también como asociación, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ese acompañamiento, aunque sea virtual o con pequeños detalles, la verdad que nos unió mucho Mm. como socios. Ya. Sí. Perdonad, para ir cambiando un poco de tema, ¿cómo os organizáis a nivel de trabajo, de cuántos sois en la Junta, cómo repartís eso, el trabajo, cómo transmitís la información a los socios, cómo gestionáis la web, todo el trabajo ese burocrático que nadie ve y que es tan tedioso y repartiendo entre tan Eso. pocos, o por lo menos en nuestra experiencia? Luego nosotros os contamos que hemos tenido una evolución creo que muy interesante, pero ¿cómo gestionáis vosotros? ¿Cuántos sois en la Junta? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Cómo hacéis que llegue la información al socio y esas cosas? Bueno, nosotros tenemos una comisión directiva que está conformada por el presidente, vicepresidenta, el secretario, prosecretario, tesorero, protesorero y vocales. Que eso, nos reunimos de manera mensual, eh, y eso para medio determinar las actividades, la situación de cada una de las áreas, y proyectar las actividades futuras y participación de festivales. Nosotros estamos hace ya un tiempo participando en festivales de cine, entregando un premio a mejor sonido. Entonces, más o menos estamos viendo por en cuál podemos participar en cada año y eso. Pero bueno, siendo más concreto, es eso. Tenemos la comisión directiva, en la cual votamos y en forma conjunta, que es lo que las resoluciones que tomamos, ¿no? Ley, si querés aportar, después tenemos comisiones varias. eh, Sí. Bueno, funcionamos bajo eh, esto, como una asociación civil, eso ya tiene sus condiciones, ¿no? Porque somos una asociación legal y esto de que hay un mínimo, hay unas tareas a distribuir, esto de presidencia, tesorería. No dejamos de ser sonidistas, entonces la verdad que esto se aprende sobre la marcha, digo, ustedes deben tener la misma sensación de que, claro, o sea, no sé, no nacimos para esto, pero al mismo tiempo nos gusta aprender algo nuevo y nada, nos entregamos a este desafío de manejar una asociación, además de nuestros trabajos. Eh, y bueno, eso, todos trabajamos ad honorem, es algo que hacemos por voluntad, por ganas. Y, y bueno, y además de la comisión directiva, que es la que, bueno, toma como las decisiones del día a día, tenemos un montón de subcomisiones. Hoy haciendo la cuenta me di cuenta que, uf, Dios mío, son un montón, pero al mismo tiempo todas son muy importantes y muy cruciales. Bueno, yo en lo personal empecé colaborando con la de comunicación, que es justamente esto de, bueno, de la prensa, de la comunicación con socios, comunicación con el público. Ese es un área importante, llevar las redes sociales. eh,
Esa es eso, como una de las subcomisiones que tenemos. Después, otra muy importante es la de formación, que bueno, siempre tenemos como gente de la junta directiva y después socios en general que quieren colaborar. La de formación funciona muy bien, tenemos actividades constantes, siempre que se puede, talleres, charlas, eh, eso, tenemos como mucho movimiento y siempre hay como bastante pedido del público, ¿no? Como que la gente quiere que haya mucha charla para aprender y formarse, Hay y mucha, esos sí que tenéis intercambios. mucha, eso me interesa, hay mucha petición, os piden que haya formación, que haya vídeos, o sea, hay como Nos una piden demanda mucho. activa por parte... Sí, bueno, yo que manejo las redes sociales, soy la que recibo mucho de ese tipo de comentarios, entonces más o menos veo la temperatura de lo que quiere la gente. Nos piden todo el tiempo que haya actividades de distintos rubros y después nos piden mucho que queden online, que se puedan subir a nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos un montón de actividades filmadas, y que están subidas ahí porque la gente en otras partes que no pudo venir a la presencialidad, bueno, después lo puede ver como consulta, gente que se está formando. Digo, bueno, yo tuve la suerte de poder estudiar cine, pero también soy muy autodidacta, entonces entiendo una persona que se quiere formar el día de hoy, ese tipo de charlas son valiosas. Pero bueno, eso, como que hay mucho pedido de charla y de talleres. Y después tenemos, no sé, la subcomisión de festivales, que es la que organiza el premio ASA, que lo entregamos en distintos festivales del país, premiamos mejor sonido, y eso, bueno, tiene ahí todo un manejo que está buenísimo. Después está gremiales, que es un poco se las mencioné, la que Mm. tiene que ver con esto de poder hablar con los sindicatos y bueno, estos temas. Después tenemos la comisión técnica, la comisión de género, la comisión de estadística, que hacemos una encuesta anual que también está bueno para entender cómo viene el trabajo. Bueno, eso, son muchas. Yo estoy Me parece, enumerando un poco me las que Sí, me parece acuerdo. increíble. ¿Y tenéis gente trabajando en todas ellas? Sí, o sea, sí, tenemos, sí, sí, sí. Que sean socios normales, o sea, socios normales, gente fuera de la Junta, entiendo, porque entiendo que solo con la Junta no daréis abasto para hacer todo ese tipo de tantas actividades ni tanto trabajo, ¿no? Porque solo la gestión, muchas veces de enviar un mail, que es algo que queríamos contar nosotros al principio, nos retenía mucho porque era todo muy lento, ¿no? Es decir, era a través de un Excel, o sea que era como, la administración era un poco, ahora lo hemos profesionalizado a través de una aplicación que nos facilita mucho, pero claro, entiendo que todas las actividades, te quiero decir, tenéis mucha colaboración de los socios, ¿no? Que no pertenecen a la Junta, pero sí se meten en grupos de trabajo, ¿no? sí, tenemos muchísima, por suerte, muchísima participación de, de los socios. Hay muchos socios, así mucho entusiasmo en los socios y socias estudiantes, eh, que son muchísimos que se acercan a formar parte de esta asociación de como comunidad, ¿no? Que también es una forma de acercarse y empezar a conocer gente del ámbito profesional. eh, y nada, y es súper. Y eso que decías de la comunicación, sí, tenemos como canal, digamos, como uno de los canales oficiales de comunicación, sigue siendo el correo electrónico, porque nada, es uno de los más formales que hay. Claro. Y estamos, desarrollamos un canal de WhatsApp que contiene este, los chats de las distintas comisiones y tenemos un chat para socios del que forman parte todos los socios y socias. Tenemos chat privado de la comisión directiva, de la comisión de festivales, de formación, recreación. Eh, la Esa no recreación la también es dije, importante, que recreación. Importantísima. recreación intentamos, sí, fundamental. Eh, que la famosa birraza, que es eso, que intentamos juntarnos, no sé, una vez cada mes o cuando podamos todos juntarnos eso, un poco Ostras, de ahí Hay tenemos una, recreación, bastante que aprender, ¿eh? charlas. ¿Cuántos socios sois, más o menos? Ahí tenemos bastante que aprender, Cristian.
Sí, 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 total. ¿Cuántos socios sois más o menos? Ahí, la última que hicimos fue la semana pasada, fue un éxito, éramos 20, eh, 20 y pico, también es eso, ¿viste? Hay gente que ya con familia, con, Claro. No, eh, no sé, que me todavía refería, están Santi, laburando. me refería a socios. ¿Cuántos socios tenéis activos en la asociación? ¿Cuál es vuestra masa social? ¿Cómo? ¿Cuál es vuestra masa social como Nuestra masa, asociación? nuestra masa social está en torno a los 215 socios. Wow. Eh, de los cuales tenemos socios estudiantes, adherentes y activos, ¿no? El- el socio estudiante no paga cuota y no tiene voz ni voto en las asambleas. El socio adherente tiene voz pero no tiene voto y el activo tiene voz y voto. Eh, y bueno, hay como una diferencia entre... Y también tenemos socios honorarios, ¿no? Honoríficos. Eh, y eso, nuestra reunión también formal y presencial es el formato asamblea que brindamos una vez por año. Ahora nos toca la próxima en octubre, en la cual eso, nos juntamos en vivo y en directo con quienes puedan estar invitados y también transmitimos a través de Meet las reuniones para que puedan participar quienes no pueden acercarse. Eh, una cosa también que mencionó Leila, que es súper importante, que es la importancia de lograr el registro de las actividades que hacemos en ASA. eh, Justamente también es importante para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas en Argentina, ¿no? Estamos tratando de federalizar la asociación y que no seamos todos, que no sea centrada en Buenos Aires, sino, bueno, abrir la cancha a todo el país, ¿no? Porque hay Ya. profesionales en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, en Salta, en Misiones, y nada, la idea es poder llegar a varios lados, a todo el país, digamos, sería eh, tener un alcance federal, el alcance federal que tiene que tener la federación. Sí, también hemos tenido como la posibilidad de organizar algunas actividades bueno, eso, nace la asociación como muy centrada en Buenos Aires, que es, bueno, es un reflejo de la industria también, pero claro, con el paso del tiempo y aprovechando también la virtualidad, pero no siempre se ha podido hacer presencial también, logramos hacer actividades en universidades de otras partes del país, y eso está bueno porque hay mucha gente formándose en universidades de otras provincias que no son Buenos Aires y eso, quizás una presencia de ASA ahí puede cambiar las cosas. También hemos tratado eso de que se integren socios del resto del país y por suerte tenemos también como un lindo porcentaje de gente trabajando eso a lo largo y ancho del país. Así que eso también está bueno. Y después yo quería, Santi, que cuentes el ejemplo, porque la mencioné nada más, la comisión de técnica, que es una comisión eh, nada, con mucha participación de socios que no estábamos en la junta directiva, bueno, yo no estoy en esa comisión, pero que se sumó gente muy grosa y no sé si querés, Santi, contar un poco el funcionamiento de esa comisión porque me parece un ejemplo muy claro de esto de que tengan su funcionamiento propio, ¿no? Que las subcomisiones hagan lo suyo y logren cosas, ¿viste? Como que la junta de, bueno, nuestra comisión directiva no necesariamente estemos todos involucrados en todas las actividades, sino que haya como funcionamientos propios y ramificaciones. Me parece que eso nos hace más grandes, ¿no? Nos amplía Claro. la capacidad. Entonces, esa, si querés, Santi, contar un poco lo que hicieron el último tiempo. Bueno, tenemos eso, una comisión técnica, este,
que nada, es difundir y establecer procedimientos en el ámbito del trabajo sonoro, valorizar nuestra área. Estamos intentando empezar a trabajar en calibración de salas, que es un problema que tenemos en Argentina en general, es que todas las salas de cine suenan, las, sí, las salas de cine están la gran mayoría en condiciones paupérrimas de proyección en términos de calidad de sonido y a veces también de imagen. Pero es eso, digamos, tenemos así como uno de los logros que tuvo la comisión fue participar del protocolo de, de entregas de material de sonido Mm, para el Instituto de Cine, mm. eh, que, que eso, que a veces era... eh, estoy buscando el documento, porque está bastante bueno. Que era como un documento de nomenclaturas, de formas de entrega de los materiales una vez finalizada la mezcla o como Sí, exactamente, sí, sí, sí. un Es protocolo de cómo entrega se de tiene que materiales. entregar. Claro, que lo estaba estableciendo el Instituto de Cine con unas ideas medio vagas y que técnicamente no eran correctas y que nos llevaban a tener como unas instancias de discusión a la hora de hacer las entregas Y de implicaba material. también, esto también implicaba niveles de mezcla. O sea, ¿a qué niveles habían Niveles de que hacer? mezcla, sí, 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 sí. Y Ostras, también cómo vale, vale. tenían que ser el formato de las entregas para acervo, ¿no? Para archivo de cada uno de los proyectos. Y desde la comisión se realizó se hizo una sugerencia de actualizar este Claro. documento. Y es algo que es espectacular, porque también es algo como que estandariza y nos ponemos de acuerdo. Y la forma en que se entrega el sonido es esta. Y Eh, una pregunta, ¿qué por, tomasteis? Claro, a nosotros en este caso, centrándome específicamente en nivel, hace ya unos años en toda Europa salió la EBU 128, que es un poco la que se sí, recomendaba y que, por ejemplo, muchas televisiones, que también bebía un poco de la I2, creo, americana, em, y básicamente fue como una recomendación para todo lo que fuera broadcast, televisiones, que algunas plataformas también han asumido, Netflix tiene la suya propia, pero luego algunas televisiones sí que las aceptan. Aquí lo que pasa un poco es que las entregas de materiales vienen condicionadas por especificaciones técnicas de cada uno de los sitios donde tengas que entregarlos. Un canal te va a pedir unas claro, cosas, sí, sí, sí. un Netflix te pedirá otras, Amazon te pedirá otras, HBO te pedirá otras. Y luego cine es más abierto, es como sí que hay como bueno, Claro, es porque más orgánico, el más, no hay EBU el EBU es específico para transmisión de televisión, ¿no? Bueno, correcto. no solo televisión, sino también lo que son plataformas y streaming, Correcto, pero por que son más ejemplo como Netflix tiene la suya propia. La EBU sobre todo lo que trajo fue también un tipo de medición. Introdujo los loops y eso implica que dentro de ese tipo de medición introdujo los loops y el true peak y a la vez eso hace que aunque no todas te pidan los mismos niveles, sí que trabajan con esas métricas. Entonces a lo mejor Netflix te pedirá menos 27 en diálogos, mientras que otros te pedirán lo que es la R128 que es menos 23. Y luego a lo mejor si algo va para YouTube, pues también la misma medición, pero los niveles son más altos. Entonces sí que existió un poco una estandarización, pero no hay una, digamos, no hay una unificación en todos los aspectos, depende de lo que se pide. Pero me parece interesante porque habéis hablado de varios temas que es muy curioso, porque aquí, claro, es que al final tenemos los mismos problemas. En todos los años que llevamos hay sí, como varios proyectos que han ido saliendo y uno de ellos es el que decíais de los platós, hay de los platós de las salas de cine. Aquí también hay muchas salas de cines que a nivel sonoro sus condiciones son bastante malas. O sea, yo personalmente
tengo a lo mejor 3, 4 salas que digo, aquí es donde yo iría a ver una película, el resto a veces llegas. Sí, sí, sí. Central reventado, o sea, los niveles bajísimos, bueno, y veo que Eso ocurre es, en todo. eso es tremendo, ¿no? Que las películas que están acostumbradas a proyectar, no sé, Iron Man 18 y, y Batman 15, y es eso, y ponen el potenciómetro en 4 cuando debería estar en 7. Exacto, porque el central está tan reventado que como les llegue la acción, Sí, sí, sí. revienta, entonces Oh, simplemente bajamos, entonces, pero bueno, salió eso, ¿no? Como una, me gusta la idea que planteáis de hacerlo como una estandarización. A nosotros de primera nos pareció bastante difícil y nos planteamos a lo mejor hacer como una valoración incluso, ¿no? Como que los propios socios pudieran puntuar las salas que conocen y de ahí saliera un ranking donde se valorara los que lo hacen bien, ¿sabes? Sí que el objetivo final sería poder llegar a establecer unas normativas de recomendación para las salas, que luego las salas pues ya veríamos si le harían caso. Otro de los proyectos que salió, por ejemplo, sí, es el de los platós de rodaje, los estudios de rodaje de muchos compañeros de directo que dicen, bueno, es que depende de dónde te hayan citado o qué plató haya elegido la productora, tienes el día vendido, porque a lo mejor este tiene un techo uralita y como llueva no vas a poder grabar nada, este tiene una reverb sí, de la sí, sí, hostia, sí. en cambio este está genial, pues el poder crear como una especie también de listado de los diferentes tipos de estudios en tanto Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, para que los técnicos que trabajan ahí supieran incluso poder mandar eso a las productoras y decir, mira, si tenemos que rodar aquí, yo te recomiendo este y este, evítalos, ¿no? Es como un poco buscar estos mismos problemas. Y luego también en algo que se le ha dado muchas vueltas, que se ha iniciado, pero que nunca hemos llegado a materializar porque nos falta, como siempre, participación, es crear un estándar de workflow de trabajo desde sonido directo, pasando a montaje, cómo montaje tiene que sacar los AFs o las exportaciones, cómo hace la integración, la integración del sonido directo montaje, cómo pasa luego los AFs a montaje de sonido y cómo nosotros trabajamos y sacamos a mezclas. Un poco como algo que nos pasa mucho cuando empiezas o gente que está empezando que nos lo pregunta es esta comunicación entre el departamento de montaje de imagen y los editores de sonido, ¿no? Cómo transmitimos los materiales, dependiendo de si trabajas en Premiere, en Media, en Avid, en lo que En sea. Media Compose, sí. Y entonces era como, al Eh, final, creo que nacemos las asociaciones con los mismos objetivos. Hay unas cuestiones como decías al principio, de derechos que luchar. Hay una cosa también de divulgar, pero también de formar para que se profesionalice bueno, el gremio en el que estamos y que haya unas estandarizaciones que ayuden a que el trabajo fluya de una forma bueno, más concreta y sin perder tanto tiempo por cosas que a lo mejor no haría falta perderlo, ¿no? Sí, esto Ay, perdón. No, esto que mencionabas me parece importante. Tenemos como las mismas necesidades y las mismas preguntas. Una de las formas que hemos puesto en práctica es generar estos espacios de charla con las otras asociaciones, ¿no? Como en el caso de montadores de imagen. Bueno, ya son varias las instancias en que hemos sentado, ¿no? Montajistas y sonidistas para que podamos hablar de estas preguntas que tenemos siempre, ¿no? Recibimos el material y qué hacemos, digo, como esta falta de información que por ahí es sentándose, decimos algunas cosas y ya nos ponemos en puntos en común y entendemos un poco las necesidades del otro área. Y eso está bueno, como que, bueno, justo el año pasado hicimos una charla con la asociación de SAE, sí, que es de editores, y está muy bueno como esos espacios de charla, em, como sí, solo agrego eso, como para ponernos, sí, en términos, en la misma página, tenemos necesidades sí. de ambos lados y poder charlarlo está siempre muy bueno.
No, yo lo que quería comentar era Yo creo que como la base de la charla era compartir las cosas. Sí os hemos preguntado cómo funcionáis a nivel administrativo y de junta y todo, y era responderlos. Es lo que decía, lo que quería invitar a Brendan, a que lo va a explicar muy bien, Ah, es cómo funcionamos nosotros ahora, porque os habíamos preguntado a vosotros, nos lo había respondido, y entiendo que por mm, educación, pues comentaros a nosotros lo mismo, porque además creo que hay un par de cosas interesantes que son interesantes para que mm. lo sepan los socios y para vosotros que a lo mejor podéis copiar alguna cosita que nos parece interesante, ¿no? ¿Entiendes? Sabes un poco lo que me refiero, ¿no, Sí, Brendan? Todo el mundo de la sí, a ver, plataforma, lo de la contratación de MAFE, etcétera, sí, etcétera. Pues ha hecho, yo sí. creo que, bueno, que ahora a nivel administrativo funcionará mucho mejor y nada, explícalo tú, Brendan, mejor. A ver, nosotros hemos funcionado siempre desde una junta directiva y una serie de comisiones, un poco normalmente se intentaban liderar por miembros vocales de la junta directiva. Hemos pasado por varios procesos. En todos estos años ha habido años con más actividad, menos actividad, juntas directivas de 9 personas, 7, a una actual, por ejemplo, que es de 5. Hay algo que me sorprende al oíros y es bueno, la enorme participación de socios que tenéis. O sea, en nuestro caso siempre ha sido muy difícil y sigue siendo el poder conseguir que la gente que forma parte de APSA se involucre en hacer estas cosas activas. Porque como decís, nosotros también esto lo hacemos por amor a nuestro gremio, sin cobrar, y hacemos nuestras jornadas de 8 más horas y con el tiempo libre que tienes trabajas y haces que APSA avance. Y esto al final lo que hizo es provocar un desgaste continuo de la Junta. Juntabas el hecho de que lo único que puedes hacer o trabajar por APSAS en tu tiempo libre, en el poco que te queda, y poca participación, con lo cual mucha gente, al final era un grupo muy pequeño, era la junta directiva en la que carría todo el trabajo. Hay un montón de ideas, como las que estaba planteando ahora, pero no hay manos para ejecutarlas y esto llegó a un punto crítico el año pasado en el cual, bueno, pues por volumen de trabajo que teníamos los miembros de la Junta, la asociación prácticamente se paralizó y estuvo un año inactiva, hasta el punto que nos planteamos seriamente bueno, pues decir, pues a lo mejor si no hay relevo en la Junta y no podemos, pues se plantea un cerrar o dejarla en letargo y de aquí si alguien o unas nuevas generaciones más adelante quieren retomarlo, toda la estructura está montada, toda la logística existe, está registrada. Y el gran, recuerdo digamos, haberle, la carta abierta, recuerdo ¿no? haber leído esa Sí, carta sí, abierta, sí. a ver, lo estoy comentando porque esto es algo público, en nuestra parte, lo hicimos público Sí, hace ya sí, unos sí, sí. meses. La cuestión es que llegamos a este punto que dijimos, vale, ¿qué hacemos? Y al final decimos, pues vamos a por todas. Tenemos un remanente económico, también nosotros solo vivimos, digamos, por así decirlo, de las cuotas de los socios. Como no se pudo hacer o no se hicieron actividades, se fue acumulando una cantina, un remanente, y dijimos, vale, pues vamos a hacer una última atacada y en 2025 vamos a realmente tirar adelante la asociación, vamos a cambiar la forma de cómo trabajamos y hacerlo de una forma más profesional. En ese sentido decidimos que íbamos a utilizar parte de ese remanente para contratar a una persona. Entonces, ese es el primer paso para profesionalizar la asociación. Ahora mismo tenemos a Mafe, que es, vamos, ahora mismo es el alma de la asociación. O sea, es increíble. Una persona con una profesionalidad y una dedicación que le está dando una vida a la asociación increíble. Eso te permite que de repente todas esas ideas, todas esas gestiones, que a veces es enviar un mail, mirar en internet una serie de cosas, crear ordenar, hacer guiones para ciertos aspectos, crear un dossier para entregar a patrocinadores. Claro, a la que tienes una persona que en caso de Mafe está contratada a media jornada y puede dedicarle 20 horas semanales a la asociación, los avances que hace son increíbles. Y por otro lado, al final lo que hicimos fue crear como una junta de excepción. 5 personas que iban a trabajar a saco junto con Mafe para llevar a cabo un plan de reactivación de la asociación durante 2025. Y en esas estamos, realmente. Y está siendo increíble, realmente está dando muchos frutos. Hemos conseguido tirar adelante 2 proyectos que ahora os queremos comentar, de hecho 3, uno de ellos es este. Pero luego también a nivel de comunicación se ha hecho mucho trabajo en redes sociales, en contenido que estamos generando, se está llegando a mucha más gente, se está llegando a muchas más nuevas generaciones estudiantes que se están también haciendo socias y socios. Y realmente lo estamos notando, o sea, hemos conseguido con esta nueva forma de trabajar que a la vez implica mucho trabajo por parte de la Junta, no es contratar a una persona y ya está, no.
cada día hay que avanzar. Nosotros hacemos una reunión semanal. Cada lunes tenemos una reunión todos los miembros de la Junta, junto con MAFE, y ahí se deciden los avances que han habido, se toman decisiones. Y además, ahora mismo, este año estamos... Al final, cuando hicimos este plan de reactivación, dijimos, vale, hay muchos proyectos sobre la mesa, pero no nos va a dar para hacerlos todos. Elijamos uno o dos y llevamos a cabo. Y los dos que elegimos fue el Salón del Sonido Audiovisual y los premios APSA, que básicamente eran, junto con lo de los platós, con lo de un workflow de trabajo, con lo de los cines, estos dos surgieron como algo muy importante. De hecho, el del salón era algo, eran las ideas embrionarias del equipo de Madrid que quería iniciar la asociación. Y ahí en eso estamos. O sea, ahora mismo realmente está muy avanzado. En primer fin de semana de octubre se va a dar el primer salón del sonido audiovisual organizado por APSA en España. Tenemos ya varias marcas confirmadas, entre ellas también Michael Minkler, que va a venir a la inauguración con una conferencia suya, y que van a ser 2 días de charlas, de demos de marcas, con un showroom para poder mostrar los nuevos avances. Algo que parecía imposible hace un año y que ahí está. También es lo que consideramos que las actividades más importantes son aquellas que puedan dinamizar y realmente generar una cohesión de gremio y que aporten también al gremio. Y la segunda son los premios APSA, que eso ya serán para inicios de 2026, donde básicamente queremos crear ya no solo unos premios. Nosotros no trabajamos en tantos festivales como vosotros, estamos en uno en concreto, en el Filmets, donde damos un premio APSA Mejor Sonido, pero queremos crear nuestros propios premios, algo Bueno, parecido como hacemos. estamos en la misma. Sí, ¿no? Es como todos estamos... Y ahí también pues van a ser Es el unos premios sueño, sí, sí. claro, que premiarán tanto cine como televisión o streaming, y bueno, y varias categorías bueno, que se han decidido. Y en esas estamos. O sea, realmente a nivel de organización sí que es verdad, ahora que caigo, esto siempre... claro, toda esta organización se hace, pues, reuniones a través de Meets o de Google o de Zoom, documentos en la nube a través de Drive. En Mm. nuestro caso, ya desde un principio conseguimos gestionar lo que eran las inscripciones de socios a través de nuestra web. Tenemos una sección en nuestra web donde la gente se puede inscribir, pero por la parte de atrás a la vista, o sea, lo que es la cara, pues es muy ordenado, pero por detrás a nivel de secretaría era muy farragoso cómo generaba la información, saber cuántos socios tenías en activo, poder mandar a un socio o a otro, avisarle si un socio a lo mejor tenía que renovar o si no tenía, porque todo esto es a través de poner una tarjeta y que automáticamente te cobren. Y uno de los avances también que hicimos con el plan de reactivación del 2025 fue contratar una plataforma de gestión de asociaciones que automatiza mucho estos procesos. Y al final es como tener un sitio donde la gente se puede dar alta desde ahí, crear unos mails automáticos que avisen a la gente. A la vez es una plataforma que nos permite... Nosotros también tenemos socios activos, adherentes y estudiantes. Y esta plataforma te permite crear un mail general y decir, vale, este mail lo tienen que recibir los activos, este mail lo tienen que recibir solo los estudiantes. También es una gestión de ¿Cómo se entradas. llama esa aplicación? Estamos tomando nota. No Tomando- a ver, no quería hacer publicidad. Se llama Berly. Si queréis luego os paso, o sea, os la recomiendo, o sea, fervosamente. O Sí, sea, a nosotros nos ha nosotros cambiado, nos ha ¿Cómo ahorrado se nos ha llama, muchísimo cambiado perdón? trabajo. Berly. Luego os lo paso si queréis por WhatsApp Dale, o algo. dale. Pero es una Eh, plataforma de aquí de Barcelona que se encargan de gestionar asociaciones, entiendo que en todo el mundo. Y al final es eso, encontrar formas que te quiten tiempo de lo burocrático para poder dedicarlo a lo que realmente es interesante para la ah, asociación, ¿no? En la divulgación, en proyectos, en actividades. totalmente. Porque es que si no te hundes en ese trabajo burocrático y ya tienes poco tiempo como para encima perder en eso. Sí. Y me fascina. Claro, Yo hay una cosa que te quería preguntar, es cómo habéis logrado tanta participación por socias y socios. O sea, ¿qué hay que hacer Eh, para eso? No, no es perfecto, o sea, obviamente que hay que impulsarlo mucho, hay que, bueno, eso, generar esos espacios de demanda. Hemos tenido, sí, como actividades donde se explica un poco, che, a veces es, si hay algo que te interesa en particular, unite, y después me parece que
esto es como un poco mi lucha, ¿no? Personal, acá hablo en carácter personal, que es con la transparencia del funcionamiento. O sea, cuando mostramos cómo funciona, yo creo que hay más chances de que la gente se quiera sumar, porque si no, hay un miedo a la tarea, ¿no? Un miedo a, che, bueno, como yo no sé de esto, ¿cómo me voy a meter en tesorería? O sea, no es algo que Ya. es algo que nunca manejé. Y quisimos abrir esto de, por ejemplo, con la comunidad de WhatsApp, que cada grupo de WhatsApp representa una subcomisión y es abierta a cualquier socia que quiere sumarse. Entonces, se suman y quizás no participan activamente, pero sí ven el funcionamiento. Entonces, eso con el tiempo se convierte en, hey, tengo una idea, yo me puedo encargar de esto. Entonces, para mí eso, como tener las puertas abiertas y que sean como la transparencia en el sentido de que todo se vea, ¿no? Que esté todo a la luz, cómo trabajamos, qué hacemos. Eso yo creo que impulsa a la gente a querer participar. En nuestro caso, No. también somos gente muy ocupada, gente que trabaja largas horas, que no sé, bueno, yo sé que allá es igual que acá, digamos, no descansamos mucho, no es un trabajo que nos permita hacer eso. Entonces, hay un vértigo a, bueno, si no tengo tiempo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Pero quizás, no sé, esto de la comisión técnica, por ejemplo, fue juntar experiencias de gente que se dedica a esto y que trabaja de esto y sabe específicamente cómo tiene que, entonces, mezcladores que todo el tiempo están entregando películas y se enfrentan a estos problemas, compartir experiencias, debatir un poco, ya eso genera un avance muy grande. Y después, por ejemplo, el área de recreación, donde está esta gente que es más extrovertida, más social y siente que puede colaborar desde esa parte. Y a veces eso, surge como, puedo poner mi casa, bueno, no sé, yo la organizo, convoco gente y sí, como ir buscando, como ofrecer lugar a la gente y también eso, funcionar de una forma en que se vea, sí, con alegría y con esfuerzo en igual medida. Yo creo que eso entusiasma. Sobre todo es eso, ¿no? Como que no sea una junta en la oscuridad, Mago de Oz, bajo una cortina, o sea, no, que haya mucha exposición, yo creo que sí. Ya, yo también Sí, creo que esa es la, entiendo que la... Perdona, dale, dale, no, no, Santiago. no, 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 Cristian, por favor. Bueno, No, no, que yo quería decir, eso, pues sí, que le dé yo o tú. No, El no, delay no, dos a la por vez. favor, delay España-Aragona y Argentina se está matando, sí. por favor. Yo, por favor, tú. No, yo, a ver, yo entiendo que la colaboración de los socios, yo aquí, a ver, no tengo ninguna queja. Entiendo que es también cuestión de porcentaje. Entiendo que, claro, vosotros si sois 200, pues entiendo que solo si hay un 10% de gente que se asocia, que quiere ser participativa, pues claro, de 200, si sois 200, pues si pongamos ahí un 10%, pues claro, son 20 personas. Que 20 personas trabajando ya es mucho, aunque sea un poquito, ya es mucho. Nosotros entiendo que al final, entiendo que a lo mejor puede ser la misma media, pues claro, si nosotros, Brenda, creo que somos 70 o 80, ¿no? Ahora mismo, más o No, menos, socios estaba activos, mirando ahora, porque otra cosa que te dice esta aplicación es que lo puedes ver al momento cuántos socios sois. somos, faltan, 160 en total socios, pero claro, hay la mayoría son activos. estudiantes. No, la mayoría no, pero unos Bueno, porcentaje alto. 90, sí, hay un porcentaje alto de estudiantes. Luego también ahora tenemos algún colaborador, que no es lo mismo que los otros. Activos debemos estar entre los 80, 90. Ahora si no te lo miro, pero sí, unos casi Bueno, 90. en cualquier caso, lo que quiero llegar es que al final pues hay un porcentaje de que se asocian que además quieren participar. Y otra de las cosas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es algo que siempre nos hemos autocriticado o nos ha preocupado mucho desde la Junta, que es por qué no conseguimos que la gente se anime, ¿no? Y es verdad que hemos pasado por frustración, por ganas, por supongo hasta por enfado, decir, pues es que los socios son tal. Y no es así. Entiendo que el socio tiene que haber validez de todo tipo de socios. Está el socio que solo con que pague su cuota ya es maravilloso. Y luego ahí, que quiera participar, pues obviamente no es que sea mejor socio, es un socio diferente, es un socio que tiene el tiempo o el momento o que le pide el cuerpo hacerlo. Creo que todos los socios son igual y es lo justo, ¿no? Y está bien. Pero sí se incita, ¿cómo incitar a eso? Pues al final es, después de unos años que llevamos nosotros, y dándole vueltas,
entiendo que estamos, al final, sí es verdad que éramos tan pocos que por mucho que hicieras y como perdíamos tanto tiempo en tantas gestiones administrativas que la gente no veía, que al final son las cosas que tienes que hacer, pero al final, y sobre todo eso sí se lo ha comido sobre todo Santi y Xavi, que es el tesorero, se ha invertido muchas horas de trabajo, pero no trabajo útil que se ve, que se visualiza, ¿no? Y entiendo que al final el socio se anima si visualiza esa actividad. Por una parte muy interesante tú lo que dices, Leila, de que tiene que ser una junta abierta y pública y transmitir eso y cercana, pero por otra tiene que haber actividad. Entonces, en nuestro caso ahora es verdad que estamos trabajando mucho más, es decir, pues está claro que no estábamos haciendo lo suficiente, eso lo teníamos claro, pero también no nos daba la vida para más. Es verdad que ahora estamos haciendo un esfuerzo, que todos estamos trabajando mucho todas las semanas por la asociación y obviamente la suma de una persona contratada y además una persona tan eficiente y que funciona tan bien, pues es lo que está haciendo que es, obviamente, la visualización de la actividad y las actividades que genera la asociación está generando, obviamente, que muchos socios se están apuntando. Obviamente, estamos los mismos que estamos, prácticamente los mismos que estábamos. Es verdad que estamos trabajando mucho más, pero el resultado de ese trabajo más y de esa visualización y esa persona que tenemos contratada, que es Mafe, que está contratada a media jornada y queremos que hace alguna horita más y no porque está muy afín a la asociación, es lo que está haciendo que se está visualizando mucho más y muchos socios sí se están ahora generando grupos de trabajo con bastante gente. Aquí tenemos el salón del sonido ahora mismo, hay muchísima gente trabajando, hay mucha gente apuntada, hay mucha gente que se ha apuntado y no está trabajando, pero ha hecho el primer pasito, ya el primer paso ya es apuntarse, ¿no? Y en cualquier caso sí que entiendo que hay una relación directa entre la visualización y las actividades que genera la actividad y se ve en redes y en actividades físicas con la relación que el socio también se quiera activar, ¿no? Y animar, ¿no? Así que bueno, entiendo Sí, que también es un poco eso, va en relación del porcentaje de la masa social de la asociación y la relación directa es lo que hace la junta directiva, lógicamente, y a través de esas actividades si la gente se va apuntando. Nosotros la verdad que estamos en un momento interesante y estamos haciendo, pues eso, el salón está generando mucha actividad de muchos socios que nos están ayudando. El salón, eh, obviamente lo hemos promovido la Junta, pero lo está llevando socios activos que están trabajando todas las semanas mucho, también a la sombra, y lo están haciendo, ¿no? Y bueno, el proyecto también que tenemos de los premios, pues también ahí sí necesitamos, aprovechamos para decir que si alguien se quiere ayudar a trabajar en los premios, será bienvenido. Pero bueno, es eso, ¿no? Que la actividad al final va, pues eso, hay que generar Mm, actividad para que el socio también se quiera animar, ¿no? mm. Nosotros en nuestro caso también tenemos un grupo de Telegram, en este caso elegimos Telegram básicamente porque, bueno, hace que no tengas por qué compartir tu teléfono en caso de que no quieras, y era algo que algunas personas pues nos habían pedido, a lo mejor. Y es un grupo en el que están todos los socios activos y adherentes. Y luego también hay un grupo de estudiantes. Y sí que se crean grupos concretos para ciertas, pues por ejemplo, para el proyecto, el evento del salón o el de los premios. Y me parece muy interesante lo que dices, Leila, y es cierto, ¿no? Que al final em, cuanto más ves en qué consiste el trabajo, pues más miedo le pierdes y más te ves capaz. Y a lo mejor es eso, hay gente que no está muy activa, pero está viendo cómo funciona y el día de mañana pues puede animarse y tomarte el relevo o plantear alguna idea o alguna cosa. Eso está muy bien. Y en este sentido sí que es verdad que bueno, la gente que está empezando, los estudiantes son los que muchas veces vienen con ganas de poder participar, de hacer más cosas, bueno, también entender cómo funciona el gremio, que a veces entras a trabajar o a echar una mano en aspectos que no tienen nada que ver con el sonido, pero a veces estás con un entorno de profesionales del sonido que quieras o no aprendes en estos aspectos, ¿no? O Sí, lo de las sí, quedadas recreativas. Nosotros tenemos lo que son las birras APSA, le llamamos, que nos gustaría hacerlas más a menudo. Ahora mismo estamos haciéndolas cada 3 meses o así, y que es increíble. O sea, al final es que nosotros seguro que os pasa, es como haces más colectivo y haces más gremio y asociación en media hora con birras que 4 horas de reunión, ¿no? Es como, y ahí es donde conoces a gente, haces contactos, se comparten cosas, se crean esos vínculos y estoy de acuerdo, es una de las formas en las que hay que no olvidarse de lo recreativo y de crear estos eventos donde la gente se encuentre, que a la vez yo creo que también anima a la participación, sí.
Sí, esta Yo cosa creo que también de lo... Ay, perdón. Perdón, Santi. Dale. no, no, dale de ahí, dale. Somos todos muy educados. No, algo de que me parece importante destacar es que bueno, todo este esfuerzo y esta labor, yo creo que lo más importante que me ha dado a mí la asociación y me sigue dando es este encuentro con gente que se dedica al sonido y que está apasionada por el sonido. Y eso va más allá de todas las actividades que hagamos, todas las charlas que hagamos, y bueno, y toda la burocracia que se genere. Tener una asociación no deja de ser un esfuerzo muy grande, pero eso, esto de las birras, de repente están sentados una estudiante al lado de una persona con muchísima experiencia y estamos compartiendo de igual a igual. Eso para mí es muy destacable. En mi caso personal, yo estoy muy aislada cuando trabajo. En mi estudio, viste, no recibo gente, es como que vivo ahí como una ermitaña y de repente poder compartir experiencias, esto me lo ha dado ASA, o sea, yo si no estaría, sí, eso, completamente aislada y, y me parece que al final ahí está, ¿no? Como ese es el germen, ¿no? Querer compartir experiencias, qué está pasando, cuánto estamos cobrando, no sé qué, y al mismo tiempo eso es lo que nos sigue uniendo 10 años después, como querer seguir compartiendo con colegas. Me parece que eso es como lo más importante y lo más lindo en mi caso. Así que yo creo que ese es el verdadero motor, ¿no? De la asociación en nuestro caso, y es lo que a mí también me da muchas ganas de trabajar, es eso, ¿no? Que de los desafíos en común que debemos tener ASA y APSA, y me imagino que sucede en cualquier otro nivel de asociación, es eso, cómo mantener el entusiasmo, cómo lograr que la gente se involucre. Y yo creo que es eso, nosotros estamos tratando de desarrollar de repente, desde el nuevo protocolo de entrega del Inca que establece cómo hay que hacer las entregas de sonido según los formatos. ¡Pum! Eso yo creo que eso fue un golazo de la Comisión Técnica y de ASA. No sé, nosotros armamos ciclos de cine que se llaman Pare, Mire, Escuche, que son proyecciones de películas en las cuales después hay un Q&A del que participan el director y el sonidista de la película, que son súper enriquecedores, ¿no? Poder escuchar, tener la oportunidad de escuchar este, a, a los autores, al director, autor en general del film y cuál es su idea sobre el sonido y hacerlo en conjunto con el sonista de la película. Bueno, obviamente la cosa colectiva de la recreación, de formación. Nosotros también tenemos un montón de cosas pendientes que tenemos ganas de hacer. Una es el podcast, el podcast de ASA, el premio ASA, que nosotros estamos entregando en distintos festivales. Veníamos en el Festival de Mar del Plata, que es el Festival de Cine junto con el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires. El Festival de Mar del Plata era uno de los festivales más importantes del país. Lo charlamos antes, lo vuelvo a reiterar desde que asumió este gobierno que hizo campaña, el gobierno político, ¿no? El gobierno nacional que hizo campaña prometiendo cerrar el Inca, acusándolo de ser un nicho de corrupción y de un desastre. El tipo medio ganó las elecciones y está cumpliendo con su palabra y estuvimos con el Instituto de Cine paralizado durante 8 meses durante el 2024 y en lo que va 2020, en el 2024 se produjeron 0 películas, Ostras. lo cual, bueno, se transfirió la gran masa de fuerza laboral fue a parar a las series de streaming
las plataformas de streaming, OTT, están un poco también tomando la posta de lo que está dejando de lado el, el Inca. Eh, pero bueno, ese es un momento, creo también es un momento para unirnos y fortalecernos y cuidarnos y hacernos el aguante entre nosotros y nosotras, ¿no? Eh, También hay que pensar que eso, que nosotros como comisión directiva tenemos, no estamos para siempre, ¿no? Hay elecciones cada 2 años, eh, y, y eso, las comisiones directivas se van renovando cada 2 años, a veces se suelen repetir porque, che, ¿están de acuerdo con que sigamos nosotros o están de acuerdo con quién quiere? No hay una postura rival o de rivalidad, una línea contraria u opositora, ¿no? Ojalá lo hubiese también, y me parece que también sería sano, eh, Sí, Claro. sí, sí. porque da paso al debate, pero yo creo que esta cuestión de necesitar involucrar a los socios y socias es porque es eso, en un momento, no sé, esta comisión directiva va a dejar de estar, y alguien va a tener que tomar la posta. Eh, Alguien va a tener que venir y sentarse, eh, Sí, por eso está acá, bueno por así decirlo. lo de mostrar lo que hacemos y esto de que yo destacaba de la transparencia tiene que ver también con eso de la renovación, ¿no? Hay un desgaste propio de trabajar para la asociación y eso, como que en algún momento las ideas un poco se liquidan, ¿no? Como decís, bueno, ya está, ya di todo lo que pude dar, freno acá, entonces está bueno incorporar gente nueva que viene eso, con otras ideas, que lo vio desde afuera y pensó, che, esto estaría bueno cambiarlo, entonces se suma. Y después, bueno, destaco esto que dice Santi de la coyuntura. Realmente todo lo que estamos diciendo está enmarcado dentro de un momento de baja laboral, digo, de una crisis bueno, la sentimos acá porque hay un ataque sistematizado y muy, Es nada, somos una crisis blanco, autoinfligida, ¿no? claro, somos blanco, ¿no? De los ataques a nuestra actividad y hay como una campaña de desprestigiar el cine y de desprestigiar nuestro trabajo. Entonces, bueno, más aún, ¿no? Esta unión Promovida, y... Mm, perdón, Leí, pero es sí, promovida desde el propio Inca, ¿no? claro que El está, tipo sí, que sí, sí, sí. Con las el, nuevas autoridades del Inca, sí. director del Inca es un payaso que, no sé, dice, sí, el otro día vi unos TikToks. No vi tal película, pero vi varios TikToks. ¿Cómo puede ser que, no Madre sé, mía. el Inca era un espacio de respeto, un semillero cinematográfico? ¿Cómo se transformó en alguien que dice, sí, no, yo veo los TikToks? ¿Cómo? No, ese tipo debería renunciar a su cargo. Claro, Eh, imaginen la política y, pública que y, puede y, y generar como ese tipo de Y el mensajes. ataque es desde el Inca también, ¿no? Desde este tipo de declaraciones, no es que el Inca está en problema, no, es ya desde el Inca, el Inca es el problema en este momento, que hay que ver que, bueno, cómo lo recuperaremos como espacio, ¿no? ¿Qué sucederá en el futuro una vez que se vaya esta gente? Ya. Y esto, Eh, mira, aprovecho para preguntar porque, claro, es increíble. O sea, el panorama político y cómo está afectando a toda la industria argentina es devastador. Em, Os quería preguntar un poco también aquí, al menos en España también ha pasado mucho que lo que es el cine español ha podido producirse en gran parte por el aporte de las ayudas del Estado a través del ICA. Sí que la mm, introducción de las plataformas cambió completamente el ecosistema, con lo cual cada vez hay más producción, ya no solo películas, sino mucha serie que se hace con, digamos, financiación
es 100%, o sí, prácticamente, muchas veces casi 100% privada. Pero claro, o sea, yo me planteo, si has dicho, Santiago, que cero películas producidas. O sea, tú imagínate, Cristian, que ahora mismo hubiera cero películas producidas por el IKA. Es una debacle, es una crisis absoluta. Este, no, no, es tremendo y le estamos empezando a sentir ahora en los festivales, ¿no? Que cada vez hay, no sé, en la sección de competencia argentina hay cada vez menos películas. Ahora estamos participando del Mafisi, que es el del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, donde que es, en general hay una competencia de óperas primas internacionales, que el año pasado habían de 10 12 películas, 6 7 eran argentinas y hoy hay 3. Hostia. Entonces, digamos, hay una merma. Obviamente, bueno, gracias a las plataformas que de algún modo toman el rol del Instituto del Cine, se, se sigue produciendo un cine, pero que también no sé si es un cine que representa todas las voces argentinas, ¿no? Está todo bien con las plataformas, pero tienen su estilo de películas, de proyectos que producen, que las producen eh, de un modo determinado y no sé, y hay otro tipo de cine que será el cine de autor o esas cosas que están más en vías son las que son las voces que más riesgo corren, ¿no? Claro, y Correcto. también al ser Eh, una industria que no está todavía, bueno, o sea, está muy informal todavía todo lo que es las plataformas. Yo sé que en otros países sí hay algo con la devolución, de que, bueno, de que algo de la ganancia quede para luego convertirse en producciones nacionales. Eh, en este caso no hay no está regulado de esa forma, entonces también como que, no, bueno, hay una desprotección y eso, que el trabajo está bajo otro sindicato, entonces eso también presenta otros problemas porque es todo muy nuevo, ¿no? Entonces ahí todavía esa actividad está como más al libre albedrío y no, y bueno, se está tratando de un poco esto que pudimos hacer con el cine, de tener, ¿no? Como estas tarifas, los honorarios, las horas, un poco más, sí, con sus lineamientos. En lo que es las plataformas todavía estamos aprendiendo a ver, bueno, cómo funcionan y cómo se puede regularizar y ordenar el trabajo ahí. Eso es como, estamos también como desde ASA viendo ese cambio suceder e involucrándonos en algunas discusiones de, bueno, esto nos parece que debería regularse así de asá, porque, claro, es siempre un desafío, ¿no? Y bueno, y cada comisión directiva se viene enfrentando a desafíos, porque, bueno, no deja de ser una industria que cambia tanto. eh, pero bueno, este es particularmente duro. O sea, la verdad que lo que nos está tocando eh, es, bueno, cómo nos defendemos ante el ataque. O sea, no es una situación crítica por pandemia o por algo de fuerza mayor, sino una crisis que tiene que ver con sí, con que no nos defienden y muy por el contrario, sí, sí, pero es un por un ataque desde problema adentro. político, sí, sí, sí. Eh, una cosa a destacar que también que tenemos como cierta misión es, no sé, tener algún tipo de participación, algún tipo no, tener participación con los sindicatos, como mencioné, SICA, que es el sindicato de cine, que representa a los trabajadores cinematográficos y de publicidad, y también establecer relación con SATSAID, que representa a los trabajadores de televisión y OTTs, ¿no? Streamings. Eh, Tratando de lograr el reconocimiento de los roles y funciones en las categorías de cada una de las producciones, ¿no? Que se reconozcan, que esté el reconocimiento
de director de sonido, microfonista, eh, supervisor de edición, editor de diálogos, editor de ambientes y efectos, artista Foley, Foley Mixer. Eh, para nosotros es súper importante lograr eso porque lo suponemos que eventualmente, si por ahora en la mesa no hace mella en términos económicos, porque se llegan a acuerdos entre estudios, trabajadores y todo lo que sea, que estén reconocidos por los sindicatos es al menos como una barrera, como un lugar de contención para nosotros los trabajadores del sonido. Eh, Eso Perdonar, creo. no es que quiera cortaros, pero vamos muy pasados ya de tiempo. Entonces, no sé si tenéis Ok. algo que añadir, algo que se nos haya olvidado. A mí sí que hay un tema que me parece muy interesante y en los tiempos que estamos es el tema de la paridad de género. Mm. ¿Cómo la lleváis tanto a nivel de junta como a nivel luego de grado de juntas? O sea, no a nivel solo de la asociación, sino a nivel laboral. La gente os algo aquí, bueno, que saber un poco cómo lo tenéis ahí el tema. Eh, y acá estamos medio flojos de paridad de género, ¿no? No hay ninguna ley o estatuto que diga cómo tienen que estar conformados los equipos de trabajo. Creo que es más a voluntad, que hay No, una gran había voluntad y lo de... levantaron, perdón que te corrija. O sea, Gracias por existió. corregirme. Sí. Em, no, Pero eso que toda Eh, existió y hubo un decreto de este gobierno que todas las asociaciones civiles tenían que tener en su junta, bueno, en su comisión directiva, si le decimos acá, em, paridad de género y bueno, salió un decreto que dijo que ya no corre más. Desde la asociación nuestra dijimos que lo íbamos a mantener porque nos parecía importante. Eh, Así que bueno, dentro de la comisión sí, tenemos ahí eh, igualdad de voces dentro de todo y después somos una Yo, 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 asociación yo decía sobre el que, cine, ¿no? perdón. Como que en el cine no está establecido que tiene que haber una Ah, cuota y una eso paridad desde de no, ya, sí, género. yo sé. España tiene mucho más avance con eso de, bueno, en las cabezas de equipo, eso sí, lo he estado siguiendo. Pero bueno, bueno, perdón, yo te mi decía pregunta en era cuanto a en los dos dentro de ámbitos, tanto a nivel laboral como luego a nivel asociativo. Es verdad que nosotros a nivel laboral sí tenemos pues una ley que está impulsando pues fomentar que la mujer entre en los departamentos de sonido y sobre todo en cargos de peso. Y lo pasa que a nivel asociativo, si en la Junta no hemos conseguido. Ahí sí que es también una de las cargas que tenemos, que es algo que Mm. desgraciadamente somos 5 hombres en la Junta Directiva, pero no es por voluntad propia. Realmente nos gustaría estar acompañados, por lo menos en el peor de los casos, de otras 5. Pero Es más, es es algo que más, no hemos conseguido. Es algo yo, que no Cristian, sabemos muy bien cómo hacerlo. quería añadir que de hecho en nuestros estatutos, digamos por ley, Sí. por nuestra ley propia, se exige que exista una paridad en las juntas directivas de género y además territorial, porque también una de las cosas que queríamos era que no todo se centrara en Madrid o en Barcelona. La cuestión es que ahí pues vuelvo a sacar el tema de la participación. Los estatutos, digamos, nuestros propios estatutos exigen que las juntas, candidaturas de junta que se presentan cumplan estos requisitos, pero si no hay ninguna candidatura que tenga pues esa paridad, no se puede bloquear la creación de una junta. Entonces se acaba creando la única que se presenta. Y en este caso pasó un poco lo mismo. Cuando nosotros iniciamos esta junta de, digamos, de acción para el 2025, ya digo que era como muy contingente para llevar a cabo un proyecto muy concreto. Se buscó alguna compañera que quiera formar parte, pero no pudo ser así y así tiramos. Pero efectivamente, o sea, no sé si vosotros habéis hecho el cálculo, imagino que sí, porque habéis dicho que hacéis estadísticas, pero en nuestro caso, cada vez que hacíamos el recuento, tanto en número de socias, socios, como también una vez que hicimos una encuesta en la que participaron 333 profesionales del sonido audiovisual en el COVID, siempre nos salía un número que ronda entre el 7 y el 11%. Solo un 7 o un 11% de mujeres en nuestro departamento. Es como
qué está pasando, ¿no? Y en ese sentido es como, ahí tenemos una gran labor aún por hacer y ya desde las escuelas de cómo conseguir que haya más mujeres que se interesen por trabajar en este departamento, como para a la vez de que tengan cargos o que no solo que participen en lo asociativo, en la asociación y que se impulsen. Uno de los proyectos también que queremos llevar a cabo el año que viene es crear un protocolo de actuación contra abusos sexuales dentro de nuestros departamentos, pero es también en, bueno, en lo que decía Cristian, aquí existe una ley que como explicaba, muchas de las producciones españolas se hacen a través o se consiguen llevar a cabo en parte porque tienen un tanto por ciento grande del capital de Fondos producción. regionales. Exacto. Bueno, de que vienen del ICA, o sea, vienen subvencionadas por parte del coste de la peli, viene subvencionada por la administración pública y por lo tanto la administración pública sí que ha impulsado una ley en la cual exige que en ciertos departamentos la cabeza de equipo sea mujer, ¿no? Y con eso se ha conseguido que realmente haya un cambio en estos últimos años y que lo más importante, que no solo entren en los departamentos, sino que entren en una figura de referencia, que es algo que a la vez impulsa que las nuevas generaciones vean capacidad de poder dedicarse a eso. Entonces aquí sí que Mm. por ley hay establecido una ley que, digamos, fomenta o obliga a la paridad. Y a Yo nivel de puedo, asociación, en perdón. la Junta sí hemos tenido algunas mujeres, pero bueno, en la Junta anterior sí que había una mujer, pero en esta no hemos Los conseguido. dos. Ahí, en cuanto a las asociaciones, yo puedo hablar un poco de ASA, después Santi, si vos más, quizás tenés más idea en cuanto a la industria. Lo que nos pasó a nivel asociación es que también sucede esto, ¿no? Es un reflejo de la actividad, cómo se trabaja. En las encuestas siempre estamos cerca del 24%, 25% de mujeres que 25, sí, por ahí, trabajan. 24,5 Ok, era bueno. la última Y, encuesta. y estamos prontos a sacar una nueva, así que bueno, ojalá que ese número se empuje para arriba. Eso se traduce, ¿no? Después en cómo convocamos personas para que se sumen a la asociación. No deja de ser un rol masculinizado, este dato nos lo da, ¿no? Que este 75% de varones y bueno, lo que pasa es que ya, ¿no? Por número, da esto de que les pasa a ustedes, yo creo que bueno, pasó también en ASA, y después hubo una convocatoria muy grande para que se sumen mujeres a la comisión. Y bueno, y eso también a través de estas chicas que fueron como las precursoras y las impulsoras de esta paridad de género, hubo también como una visibilización de este problema, ¿no? No plantearlo como una circunstancia, sino como un problema a atender que requiere, nada, actividades en conjunto y soluciones, ¿no? Como no se puede de la nada tener paridad de género. Tiene que haber eso, un impulso muy grande y un esfuerzo sobre todo de la gente que ocupa roles de poder y que está, bueno, en comisiones directivas, en el caso de ustedes. Entonces, ese esfuerzo activo de convocar y de hacer participar, me parece que fue lo que logró que tengamos también más asociadas. Eso, digo, yo entré así, ¿no? Que vi, bueno, esta es una asociación que ahora me representa y Claro. eso me dio ganas de participar. Entonces, bueno, como que entiendo, hemos tenido esa misma dinámica, pero claro, yo creo que hay que, sí, que visibilizarlo como un problema y también pedir ayuda a colegas, escuchar y sí, eso me parece, sentarse en una mesa y escuchar, porque también es eso, o sea, ¿cómo voy a participar de algo que no me representa? Bueno, empieza a aparecer como huevo Mm, y gallina, ¿no? claro. ¿Qué vino primero? Entonces, en cuanto a nuestra asociación, sí, queremos que sea, sí, un tema importante. Hemos hecho talleres de género también, porque hay un montón de conceptos básicos que se nos escapan en el día a día, cosas que naturalizamos, y está bueno de construir y desnaturalizar. Y bueno, y después esto que vos mencionaste, Brendan, de las escuelas de cine, bueno, acá hubo un dato muy importante que decían que había muchas más mujeres estudiando
Y lo que pasa es que no tienden a roles que suelen ser lo que se dice técnicos, ¿no? Y eso, bueno, también es importante que dentro de las universidades haya, sí, de representación, ¿no? Y docentes, mujeres, ¿viste? Como que desandar algunas cosas que se han hecho normales y, y eso, y que las chicas también se animen a entrar Mm. en estas áreas, porque sí, las necesitamos. Eso es en cuanto a ASA, no me quiero extender demasiado más. Pero bueno, después en cuanto al cine en general, por ahí Santi tiene... Sí, para nosotros una cosa así a mencionar es la encuesta anual que realizamos, que es una herramienta para nosotros muy importante para ver cuál es el estado de, de nosotros los que conformamos la rama sonido de la industria audiovisual, que hacemos una encuesta anónima y abierta no solo a los socios de ASA, sino al resto de la comunidad, que nos arroja un montón de datos de eso, de por ejemplo de cupo, de cuántas, la relación, el ratio mujer-hombre hay en la industria, edades, años de experiencia, en qué ámbitos desarrollan mayormente su trabajo, bajo qué modo de contratación, eh, y, y eso, no sé, cuál es la situación laboral actual, si es ocupado, subocupado, sobreocupado, desempleado, eh, Eso está es súper cuáles son las interesante. condiciones. Nosotros Es, queremos, es, de es, hecho, es increíble. Yo creo que eso es lo que es la radiografía que puedes hacer a tu colectivo, a tu gremio, ¿sabes? Para es una saber. radiografía de no solo de ASA, sino también un poco de la rama sonido, y que si uno se atreve a extrapolarla, creo que deben haber otros rubros que estén en condiciones bastante Mm, similares mm. Sí, cruzar a las información nuestras. también, ¿no? Entre dos datos, por ejemplo, esto del cupo con el presupuesto que tienen las producciones, ¿no? Entonces también cuántas directoras de sonido hay, ¿no? Que es un rol que quizás acá está como mucho más afianzado, esto de directora de sonido, a qué tipo de presupuestos manejan, si las mujeres están más en cine independiente, si no se logran insertar del todo en las películas de mayor presupuesto. Poder cruzar esa información es gracias a esta encuesta y arroja, sí, cosas que son un poco, o sea, que son muy estimulantes y otras que son devastadoras, pero al mismo tiempo con esa información podemos actuar, ¿no? Sin tenerla, la verdad que es todo como una nebulosa y una confusión. Yo antes, espera, Sí, antes de ahora cerrar, Cristian, que veo que te vas a cerrar, te iba a preguntar, es que yo creo que sé más o menos lo que es, pero ya que tenemos aquí a dos argentinos, quería que me explicarais qué es digamos, el puesto de director de sonido. Aquí no existe como tal. Entonces, aquí para que la estructura, digamos, jerárquica de un departamento es jefe de sonido directo en todo lo que vendría a ser en relación al rodaje, grabación del sonido directo, y luego tendrás un supervisor, supervisora de edición de sonido que gestiona, digamos, toda la parte postproducción, y luego mezcladora o mezclador. Cuando te referís a director de sonido, ¿es uno de estos? ¿Es uno que engloba a todos? ¿Qué es la figura de director de sonido en la industria, digamos, bueno, argentina? el director de sonido es lo que ustedes llaman jefe de sonido en rodaje, por ejemplo. Nosotros lo llamamos director de sonido. Creo que el término, si no me equivoco, puede ser que venga de Walter Murch, Ujú. eh, que es quien de algún modo su trabajo como montajista, sonidista, creo que no sé si fue uno de los primeros en acuñar el término director de sonido, si bien Mm. después no es algo que se haya tomado en Estados Unidos. Es eso, es un rol en el cual hay un director de sonido, como hay un director de fotografía, un director de arte, o directora, ¿no? Por supuesto.
que es alguien como encargado del sonido de un proyecto ¿Y audiovisual. llevaría tanto la Eh, postproducción como el sonido directo o solo uno de los dos? no, y puede haber un director de sonido de direct, digamos, está, digamos, incluso en las listas y en de los sindicatos está reconocido como director de sonido de rodaje y director de sonido en postproducción. Obviamente no necesariamente una cosa implica la otra, pero se supone eso, como el director de sonido en postproducción es lo que sería un supervisor de edición, que es es una persona que también que acompaña a la película en todo su trayecto, eh, desde la preproducción, a veces puede participar o no del rodaje, pero después, bueno, acompaña la película en todas sus instancias, haciendo un trabajo de supervisión y trabajo también activo en la edición y diseño de sonido, también con un acompañamiento importante y activo durante la mezcla de sonido. Eh, ¿Qué es eso? Esa creo que es la descripción más... Bueno, chicos, pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Leila. Gracias, Brendan. Creo que ha sido, bueno, que hablamos de cosas interesantes. Está bien, en cualquier caso, que haya comunicación entre asociaciones de distintos países. Y nada, pues poco más, solo daros las gracias. No sé si... Gracias, A Bueno, Santiago. muchas gracias a ustedes ustedes. por invitarnos. Gracias. Muy bien, pues muchas Un gracias. placer Hasta luego. este,